casa. Quédate en casa. Arquitecto Julio Devido, muy buenas tardes. Enrique, muchas gracias. Buenas tardes a vos, a toda la audiencia, a tu compañero ahí en el piso, a la gente de producción que me llamaron. Y la verdad que es un honor que me consideres de esa forma. Y creo que he sido un compañero, un ladero de Néstor en esta especie de épica que tuvimos que llevar a cabo en estos primeros 4 años, 2003-2007, que fueron realmente años muy difíciles y duros, en donde llevamos adelante, Néstor fundamentalmente, como suerte de ministro de Economía titular, llevó adelante el gran proceso de desendeudamiento de la Argentina, que fue central para que yo pudiera hacer todo lo que dice el libro que vos mencionás, que quiero reconocer que lo escribí junto con Federico Bernal, que actualmente está de interventor en el Energas, que fue un compañero que me permitió, fabricar el tiempo que no tenía para poder hacer el libro. ¿Cómo se planifica un país, Julio? Mirá, un país se puede planificar cuando tiene vocación soberana e independiente. Cuando el país deja de ser soberano e independiente, la planificación huelga porque se hace en otro lado. Obviamente, la Argentina está siendo planificada desde el imperio, digamos, en este caso, de los Estados Unidos, que hoy en la América Latina ha puesto su pie aquí, con el macrismo como base fundacional, y también en Brasil, y por supuesto en Colombia, en Ecuador, en base a una tradición, pero están ahí, y en Bolivia, y en Chile, que ya era histórico, ya viene del pinochetismo, creo que finalmente nunca salió de ese cepo. Por eso digo, para planificar es necesario ser independiente, estar desendeudado, tener un claro manejo de tus recursos. Fundamentalmente, el Estado debe poner con autoridad las reglas de juego. Cuando las reglas de juego, es decir, las empresas, por ejemplo, las de servicios públicos, pretendían, en su discurso decían que iban a invertir si las tarifas se dolarizaban, si se actualizaban, vos ves perfectamente que después eso se hizo y las empresas ni invirtieron ni mejoraron, solamente pueden haber levantado mínimamente su prestigio en función de la cobertura mediática y del blindaje mediático que tienen, como pasa con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Así que Néstor tenía vocación de un país independiente. Ustedes estaban hablando del fútbol, fíjate vos que cuando salió Fútbol para Todos, no sé si estaban hablando específicamente de Fútbol para Todos, pero cuando salió Fútbol para Todos, paralelamente Néstor o Cristina en este caso nos empujó rápidamente a tener la televisión digital abierta, salía la ley de medios, eso era planificar, había independencia informativa, había democratización en este caso de un deporte tan popular como el fútbol, y un espectáculo tan popular como el fútbol en la Argentina, y había planificación porque el país era soberano e independiente, estaba desendeudado. Cuando vos te endeudás, perdés capacidad de acción, que es lo que nos vemos que está pasando ahora, y sobre todo si la deuda la tomó un gobierno corrupto como el de Macri, que está tan blindado en todos los términos, porque el propio gobierno actual, lamentablemente, un gobierno que fue votado como nacional y popular, le ha tirado al macrismo una suerte de amnistía. Vos fijate que no ha habido una sola denuncia de peso contra el macrismo en el caso de la deuda, porque la deuda fue irregularmente tomada, tanto por Sturzenegger como presidente del Banco Central, que consentía, como Caputo, el famoso Messi de la finanza, y por supuesto, luego los fondos fueron aplicados de una manera espantosa. Ahora salió el otro día en el Cohete a la Luna, Horacio Berbisky publicó un listado de los que habían fugado, y los mayores fugadores fueron aquellos que le dolarizaron los servicios, porque uno de los mayores fugadores. ¿Por qué? Porque no hay planificación de autonomía sobre los servicios. Nosotros creemos que en esta instancia tan grave y dura para la Argentina hay que aplicar el criterio que vio el doctor Sampay en la Constitución del 49 y Perón, por supuesto, recuperar el monopolio de los servicios públicos de inmediato y nacionalizar el comercio exterior y la banca, si no hay ninguna posibilidad. Y no se puede negociar la deuda, que lamentablemente existe, no se puede negociar la deuda sin dos
pilares fundamentales que Néstor jamás hubiera olvidado. Sin denunciar a los que la tomaron, no solamente por la forma en cómo la tomaron, sino por cómo aplicaron los fondos, los fondos se aplicaron para fugar los dólares. Hoy, el pueblo argentino pagó las tarifas en dólares, esos dólares se fugaron al exterior y luego volvieron en préstamo para fugar lo que les quedaba. Y ahora nosotros, además de haber pagado las tarifas en dólares, tenemos que pagar la deuda. Y además de la deuda, absoluta. Claro, y ahora además estamos pagándole, nos enteramos, el sueldo al directorio de la Nación, al directorio de Clarín, al directorio de Techín, que son todas empresas que han fugado. Y otro día escuchaba al ministro Culfa decir, no, bueno, a partir de ahora no van a poder fugar. Flaco, no es ahora, si lo hicieron el mes pasado, y si fugaron el mes pasado, no le puedes pagar los sueldos este mes, y tenés que obligarle a que cumplan sus obligaciones salariales con los trabajadores. Pero bueno, creo que la pregunta quedó respondida, después me fui por otros temas, pero estoy a tu disposición, Enrique y el otro compañero. Y los temas, Néstor San Martino, Julio, te está hablando, Sí, ¿cómo andas? Justo estaba hablando de Arribas y de Macri y de... No tenés nombre. No tengo nombre, ¿no? Digo, con orgullo y está hablando de Arribas y de Macri, justamente estamos hablando de fuga. Digo, y antes yo estaba hablando, mira vos, hoy estuve en la editorial hablando del IAPI, ¿no? Y de hacer peronismo, lo que era hacer peronismo en el año 46. Sí. Y lo que es comercializar y cómo manejar este tema del dólar que nos complica tanto para poder salir de algunas cuestiones. Pero también hablé en algún momento de lo que es la mafia y por qué van a buscar a alguno de aquellos que hicieron algunas cuestiones y por qué los metieron presos y todo lo demás. ¿Por qué crees que te fueron a buscar a vos? Por lo que dice el libro. Claramente, por haber hecho los satélites, por haber estado haciendo el vector tronador, por querer recuperar la ciencia y la tecnología con ciencia aplicada, porque si no hay ciencia aplicada, la ciencia y la tecnología no es no más ni menos que un ejercicio masturbatorio. Entonces el país necesita que nuestros investigadores diseñen, que nuestros creen, imaginen, pero además que puedan aplicarlo y llevarlo a la realidad, como hicimos nosotros con los satélites, con el sistema de prueba de los satélites. Vos sabés que el primer satélite que hicimos, tuvimos que hacer toda la prueba de vibraciones, de sonido y demás en Brasil, porque acá no teníamos elementos para probar, maquinaria para probar. No solamente que los construimos, sino que además fueron diseñados por el INVAP, que son de Ciencia y Tecnología Argentina, y además el Ministerio de Planificación era socio, a través del Estado argentino, a través del Ministerio de Planificación, era socio del INVAP en la fábrica que probaba los satélites y además tenía otra serie de aplicaciones en materia de ciencia y tecnología. Todo eso Macri lo cerró, el Estado se fugó de esos proyectos. Hoy tendríamos que estar construyendo 2 centrales nucleares más. Claro. Tendría que estar terminándose. Eso es trabajo para la ciencia y la tecnología argentina. Lamentablemente, no solamente la demora en que se hizo, sino que el mundo va adoptando otro tipo de prevenciones, otro tipo de concepciones en materia de generación energética. La caída terrible de los precios del petróleo indica que el mundo está buscando otras fuentes de energía, y el avance de la ciencia y tecnología claramente indican que ya cuando tomemos la decisión de hacerla a las centrales, pasó el momento. Y mientras nosotros decimos eso, Francia tiene 86 en funcionamiento, Estados Unidos creo que tiene 70, 80, claro, y nosotros quedamos, bueno, China, Rusia, Corea, un montón de países tienen plantas de generación, nuclear. Y se nos pasó el cuarto de hora, ¿te das cuenta? ¿Quién nos paga eso? ¿Dónde están las denuncias que se hicieron por haber parado los proyectos? Entonces, hay algo que está faltando, hay algo que la gente votó que el gobierno no está cumpliendo. Y yo creo que esto es un llamado de atención. No quiero hacer una oposición cerril porque no es mi voluntad, claro. Ideológicamente estoy en esa actitud, pero me parece que no hay políticas claras y han eliminado el Ministerio de Planificación porque justamente solo planifican los países independientes y soberanos. Entonces, no es que Debido era malo, que Debido era corrupto, como me han dicho y demás, por haber hecho todos estos proyectos,
además con causas armadas, que está saltando todos los días un problema nuevo o una evidencia nueva en la causa de Dolores de que han sido todas estigmatizaciones y una persecución horrible, sino que además tampoco estamos denunciando a aquellos que debieron hacer las cosas bien y no las hicieron, y otras que no debieron haber hecho y las hicieron, y después que las hicieron además se robaron los resultados. Mirá qué distinto sería el país hoy si los 60.000 millones de dólares que dio el fondo estuvieran en caja, claro, y no se hubieran vuelto a jugar. Claro, yo sabes que digo, Julio, que en 4 años ellos hicieron rápidamente lo que creían que había que hacer, o lo que le convenía que había que hacer, rápidamente, tomaron decisiones, y a nosotros es como que rápidamente nos está costando en estos momentos, no sé si será por tener el eje en la pandemia, pero tomar las decisiones que tengan que ver con las cuestiones que acomoden la vida de la gente muy rápidamente también. ¿Por qué crees que esto está pasando? Y porque no hay un proyecto de país independiente, creo que, y no hay un respeto al voto popular. El voto popular a ver, vos crees que Fernández no tienen un proyecto de país yo creo que independiente. Son dos cosas distintas. El presidente es el que tiene la facultad de llevar adelante estas cosas y no lo está haciendo. Personalmente creo que Cristina está esperando los tiempos, dando los tiempos, y el silencio en política es inescrutable. No sé, es decir, tácticamente puede tener un sentido, ahora uno no lo puede analizar. Yo personalmente creo que por otro lado me da la sensación, por ejemplo, una provincia de Buenos Aires, y no es un elogio al gobernador solamente porque no puedo tener diferencias también, pero me parece que Andrés Larroque me parece un ministro de lujo, me parece que Daniel Golan también lo es, Teresa García, Estela Díaz. Hay un gabinete peronista que está intentando dentro de esta crisis enorme, y los resultados están a la vista. Fíjate, en materia sanitaria, Buenos Aires estalló por el aire y la provincia mantiene un statu quo con problemas, con vigilia permanente, porque Buenos Aires liberó actividad comercial y demás, lo cual es un peligro, porque mucha población de la provincia de Buenos Aires va a trabajar a Buenos Aires. Entonces, y paralelamente vemos claramente un acuerdo político con el jefe de gobierno de la ciudad que no entendemos. Claro. Yo por lo menos no entiendo, y para mí Larreta es un personaje muy negativo, y mal hace el presidente de buscar una alianza política, claramente, es evidente, y el otro día cuando le preguntaron por qué no, si este gobierno iba a denunciar, no, que ellos no hacen denuncia. El funcionario público tiene obligación legal de hacer denuncias si encuentra una irregularidad administrativa o penal en la gestión que lo antecedió. No es que ¿Vos pudiste hablar de este tema? Política no es una opción hacer o no hacer la denuncia. Sí. Fíjate vos que en estos días la causa de Dolores vuelve a tener, vuelve a salir a la luz un circuito de dinero que tenía, porque no era solamente la tarea de inteligencia y de estar al servicio del lawfare como lo han hecho, sino también era realmente una estructura de corrupción en donde estaban involucrados periodistas, una serie de diputadas, diputados, y el propio presidente de la Nación. El actual procurador general de la ciudad de Buenos Aires, Maike, era uno de los, que lo dijo la doctora Figueroa, o lo dio a entender, porque no lo dijo con todas las letras, pero lo dio a entender. Bueno, me da la sensación que no hay una claridad, y que esa presencia de Larreta, esa suerte de juego de decirle, bueno, si él tiene presiones, nosotros lo vamos a ayudar. Creo que el discurso de Máximo el otro día en el Congreso fue muy bueno, pero cuando dice lo de Larreta, no lo entiendo, porque al otro día Larreta me contestó, yo no tuve ninguna presión. Eso está mal, eso está mal. Nosotros tenemos, dicen, este es un gobierno de coalición. Bueno, yo lo que pido que me expliquen, sacando el partido del presidente de la Cámara de Diputados de Massa, Partido Renovador, ¿cuáles son los otros partidos que hay a los que hay que consultar, que tengan tal envergadura
como para consultarlo. El Partido Comunista los apoyó. Yo no creo que ni que lo llamen, porque no hay ningún funcionario de ellos. Y bueno, el Partido del Nuevo Encuentro, el Sabatella creo que está en la parte del medio ambiente. Sí. Pero, digamos, con Sabatella uno no puede decir que es un hombre de una coalición política. El Sabatella es un hombre de este proyecto, de este frente, pero no es un hombre que va a entorpecer política. Sí, a la vez ideológicamente el peronismo es el que... no le está pidiendo al presidente que se junte con Claro. Larreta, ni el Partido Comunista tampoco, y la verdad que yo a Massa tampoco lo he escuchado ponderar esa relación. A mí me preocupa mucho, porque además quiere mostrar a la ciudad de Buenos Aires como un proyecto exitoso, y es un desastre. Porque el primer problema, el primer cimbronazo que hubo, que fue esta pandemia, es el peor gobierno de todo el país en resultados. Bueno, yo creo que... Y después voy a decir, no, porque la gente que vive en Buenos Aires viajaba al exterior. Y bueno, ellos promovieron la caída del cepo, ellos promovían que la gente viajara. Claro. Bueno, y la peste la trajo esa gente, los que ahora salen a cacerolear ante cualquier estupidez, como que viene el comunismo, cualquier idiotez que se les ocurra, o que les influyan desde los medios monopólicos, a los que además encima les pagamos los sueldos. Una locura. Claro. Julio, yendo un poco para el lado del tema del aparato legal, que no me gusta decirle justicia, que no se lo merece. ¿Cómo está su amigo el ingeniero David Cohen? ¿Sigue libre? Está procesado, sí, está en libertad. Sí. O sea que él está libre y usted está preso. No, solamente, yo ya no estoy preso, solamente sigo procesado, igual que él, pero perseguido, porque evidentemente las contemplaciones, los plazos, los términos que tiene la justicia para con el perito Cohen, no lo tiene con ninguno de nosotros. Claramente la justicia no es igual para todos, y este es un tema muy grave, muy serio, que debía verse y corregirse rápidamente, pero no veo en el Ministerio de Justicia salvedad hecha del subsecretario o el secretario Martín Mena, que me merece todo el respeto y es un gran compañero y militante. No veo en la ministra Lozardo la vocación de aclarar absolutamente nada de todo lo que pasó en la justicia en todo este tiempo. Es decir, que la justicia misma lo va a proveer y lo va a resolver, es una mentira. Y la reforma judicial es otra, porque en definitiva, quitarle más o menos poder a Comodoro Pi, no le quita ni le agrega, lo que está en Comodoro Pi va a ir al otro lado y van a seguir haciendo daño. Porque el problema es el lawfare, no Comodoro Pi. Comodoro Pi es una consejería de la oficina, el lawfare, ¿no? ¿Viste? La cuestión no pasa por los lugares o por el sitio, ¿viste? Lo mismo que ustedes en el programa, comentan una gafa o lo que fuera, y todos digamos, Radio Güemes, sería injusto, es decir, la radio es el medio por el que ustedes salen, la radio que por cierto escuché muchísimo cuando estaba detenido, porque a la mañana estaba el destape, y bueno, siempre había algún programa interesante para escuchar, y ahora veo con alegría que están ustedes ahí. Ahora, permíteme una cosa, usted que está más de cerca en el tema, ¿por qué eligieron a un ingeniero que, si no me equivoco, o es un homónimo, era presidente de un colegio de ingenieros, ¿no? O sea, no era un perejil cualquiera. Mira, sé que él pertenecía a un colegio de ingenieros que habían pedido que le caducara la matrícula, pero el daño está hecho. Claro, por supuesto. Por eso, me parece que lo que yo quisiera es que el proceso contra él se profundice, se investigue y que deje de ser solo un titular, que se averigüe exactamente todo el daño que hizo, porque está claro que Roberto Barata ha tomado un trabajo enorme de cruzar todas las llamadas que figuran en el expediente de Dolores, y este hombre hablaba con diputadas, diputados, con exministros, tenía un contacto con todos los jueces, fiscales, con la autoridad del Poder Ejecutivo, tenía un abanico de relaciones, y por supuesto el servicio de inteligencia, un servicio de relaciones asombroso. Es más, el perito Britos del tema del ferrocarril, del accidente de Once, que también mintió en el juicio de 11-1, diciendo que el tren no frenaba, cuando el tren se probó en 11-2, que fue el que hicieron especial para juzgarme a mí,
el tren quedó claro que el tren frenaba. O sea que si hubo un error fue del motorman. Y cualquier persona puede tener un error y es entendible, yo no estoy haciendo un cargo, una presión hacia la justicia por un trabajador, pero tampoco hay un montón de gente involucrada que está aún presa, como Jaime, como Schiavi, los propios empresarios, que pueden haber cometido errores, pero de tipo administrativo, que son punibles por multas y demás, pero de ninguna manera pueden ser responsables de lo que sucedió ese día allí. De ninguna manera. Bueno, este perito Brito, que además hizo ir preso al resto de los peritos de 11.1 que estaban en contra del tribunal, el doctor Gorini, que es el que lleva adelante el juicio de la obra pública, los metió presos porque decían que lo que decía Brito no era cierto. Presos, estuvieron, no sé, 24 horas, y lo sacaron de la sala de audiencia esposados, con una temeridad y una presión. Bueno, eso, ¿viste? Son cosas que no se saben. Ese perito Brito tenía contacto permanente con este joven, permanente. Ahora, estas cosas son muy evidentes. El Ministerio de Justicia, si bien tiene que permanecer independiente de la justicia, pero tiene que impulsar que se investiguen estas cosas, porque los tres poderes del Estado son independientes entre sí, pero la propia Constitución, tanto la actual como la anterior, como la del 49, planteaba claramente que un poder ejercía una suerte de control cruzado sobre el otro. Esa es la base de la democracia y de la transparencia republicana que tanto les gusta mencionar a ellos, y yo veo que hay una absoluta paralización en la investigación de aquellas irregularidades y mucho menos en denunciar los delitos y colaborar con los elementos que le hacen falta al doctor Ramos Padilla por investigar la causa de Once, que tanta luz traería sobre toda esta mugre. O sea, por un lado, sobre lo anterior hay una suerte de amnistía, es decir, y no lo llevo solamente al plano de la justicia, dice, bueno, le vamos a pagar los sueldos a Clarín y a Techín, no importa que se la llevaron antes, pero ahora no se la pueden llevar más, pero por favor, hay que ser muy ingenuo. Bueno, un ministro diciendo eso, pareciera que fuera un ministro del Reino de Suecia, por favor. Volviendo un poquito, arquitecto, hay un motorman, no sé cómo llamarlo, el que maneja los trenes, Córdoba. que lo bajaron del tren, en Aedo, creo, y lo asesinaron de varios tiros por la espalda. Por la espalda, y después se metieron en la casa cuando lo estaban velando. Exactamente, y le robaron la computadora. Exactamente. Y la familia está aterrada, por eso no quieren hablar. Eso no se investigó tampoco. No se investigó. La muerte de Andrada no se investigó. Y hasta que no se investigue la muerte de Andrada, yo les digo, lamentablemente, a los familiares de los fallecidos y demás, hasta que no se aclare la muerte de Andrada, no va a haber luz sobre lo que pasó allí. Tremendo. El expediente está en Ituzaingó, en un juzgado, no sé si federal o provincial. Fue un hecho provincial, fue un asesinato de un jugador de la provincia de Buenos Aires. Habría que, tantos fiscales que les gusta ir a los programas de televisión y hablar de fantasías y de que están investigando el aumento del precio de las cosas, yo les diría que vayan a investigar el asesinato de Andrada, que está vinculado a un delito federal, ¿no? Entonces, en vez de recorrer la góndola del supermercado, que haría muy bien el recorrerla de todas maneras, que vayan e investiguen ahí. Sería muy bueno. Los fiscales tienen independencia para ir a verlo, pero que cuando haya un nuevo procurador lo hagan y no sean parciales y no tengan la vara de la justicia larga por un lado y corta para el otro. Particularmente deseo claramente de que finalmente se hagan las denuncias contra los terribles delitos que contra el pueblo argentino consumó el macrismo, y no es cuestión de decir, bueno, borrón y cuenta nueva, porque eso se intentó hacer muchas veces con los crímenes de la dictadura, y ustedes saben muy bien que hasta que no vino Néstor Kirchner no hubo justicia. Y luego que asumió Macri, todos esos juicios, todos esos procesos contra los genocidas
se reblandecieron, se bajaron, y de hecho muchos compañeros presos políticos siguen detenidos con riesgo de su salud por el tema del coronavirus, y todos los días vemos que Maíque es padre, o tío, no sé qué, de otro es padre, y el otro juez que está con él en casación, liberan presos genocidas. Los liberan, no, los mandan a la cárcel. Julio, y nadie dice nada, ¿eh? Nadie dice nada. Yo espero que el propio gobierno, el otro día, más no viene, hicieron una campaña monstruosa, y aprovecho este reportaje, el primero que hago en este momento, sobre ese tema. Al doctor Carrillo lo demonizaron prácticamente, era Joseph Mengele, le parecía. Y claro, tuvo que salir el doctor Ginés por una cosa casi personal, cuando el gobierno, si es un gobierno peronista, debería haber salido a defenderlo con uñas y dientes. Y no a negar. Finalmente yo creo que no van a sacar el billete de 5.000 pesos por temor a que lo vinculen con Carrillo. No, porque hay mucho temor. Y yo les pido a la sociedad que no tengan miedo. Yo sé que el momento es muy difícil, es muy duro, pero en estos momentos donde se requiere toda la creatividad, toda la valentía y todo el coraje para decir lo que está mal. Hay un discurso de Néstor que ayer un compañero puso en los medios, donde él hablaba de que había que ser transgresores, que las peores de las traiciones anidan en el corazón de los amanuenses, de los que se prosternan a los que creen jefe o dicen que son sus jefes, y después al primer salto al primer bache en la calle se cambian de bando. Yo lo viví eso. Usted mencionaba a Enrique recién. Yo a Enrique no lo conocía y vino a verme como un compañero a la cárcel, cosa que siempre hace que voy a estar siempre a disposición de él, este rol de periodista donde pudiera ser, porque eso habla muy bien y ennoblece a la persona, y ahí muestra exactamente lo opuesto del amanuense, del alcahuete, donde ahí, como decía Néstor, anidan las tradiciones. No hay que tener miedo de decir lo que uno piensa. Que yo siempre doy el ejemplo de un congreso del Partido Justicialista, que fuimos con Néstor Kirchner a Parque Norte. Yo lo acompañé, pues después tomamos el avión y nos volvíamos a Santa Cruz en ese momento, en la época de Menem. No sé qué se discutía, una conformación de lista, qué sé yo, bueno, en pleno proceso neoliberal, y Néstor planteó su posición en contra, por supuesto, de lo que proponía el que había explicado la posición, y bueno, perdimos la votación 634-1. Y después, cuando salía, los compañeros nos felicitaban, lo mismo que habían votado en contra de él, porque claro, se asustan. Esto es lo que no hay que hacer. Por eso somos peronistas, hay que ponerse al frente de los procesos de cambio. Si no, la historia nos va a reclamar y nos va a pasar por arriba. Julio, antes que nos tengamos que ir, porque ya en unos minutos tenemos que entregar el programa, ¿cuál es el futuro de Julio De Vido? Mirá, yo voy a seguir haciendo política. Tengo una compañera maravillosa que me acompaña todo el día, y la verdad que estamos juntos en esta cuarentena y todo el día pensando en la Argentina y en los compañeros que siguen detenidos. Voy a seguir haciendo política y bueno, las cosas se irán dando. Creo que es un momento absolutamente inoportuno y digamos, poco propicio para hablar de candidaturas o de posicionamientos. Creo que lo que tenemos que hacer ahora es dar fe de lo que creemos, de lo que pensamos, y por supuesto honrar a quienes nos precedieron y condujeron el movimiento nacional y popular, a Perón, a Néstor y también a Cristina, que sin ninguna duda está en un momento crucial en su carrera política, porque yo la conozco a Cristina, no soy un exégeta de ella, no estoy hablando con ella ahora por cuestiones particulares, pero sé que ella no puede estar de acuerdo con que se le rebajen el sueldo a los trabajadores, que los directores de Clarín, de Techín y de La Nación cobren la mitad de su sueldo pagado por el Estado Nacional, es decir, con el mismo dinero de la gente que está pasando las peores privaciones, hasta los que están trabajando en negro, que como todos saben, cuando van a comprar un litro de leche
al supermercado, pagan el IVA, pagan los impuestos de la leche, y con esos impuestos le estamos pagando a estos sinvergüenzas. Entonces creo que eso y fundamentalmente terminar con esta pseudo amnistía de no denunciar los crímenes, porque son crímenes, porque eso le ha costado la vida a gente y la libertad a tantos otros del macrismo. Claro. Deben ser denunciados. Y los funcionarios tienen la obligación de hacerlo. Quiero hacer una excepción pero muy precisa y muy clara del doctor Tailade, del diputado Tailade, el compañero Tailade, que nunca se cayó la boca y siempre denunció. Pero vos fíjate, estaba en el Consejo de la Magistratura, lo sacaron. No tiene ninguna visibilidad, cada vez va menos a los programas, porque incluso los canales que son oficialistas o pseudo oficialistas, porque me van a saltar, a nosotros nos tienen proscripto, porque a mí no me llaman nunca, y Tailade va poco y nada. Así que está claro que todo lo que sea crítico, no crítico, transgresor, porque es otra cosa. Y que no me jodan con las coaliciones, porque acá no hay, el gobierno, en las elecciones la ganó Cristina con el peronismo, y el peronismo debe conducir este proceso, y por supuesto con la participación de los compañeros de Nuevo Encuentro, del Partido Comunista, y por supuesto del Partido Renovador, que hizo un aporte importante de votos. Pero yo, por supuesto, a Massa no lo veo trabajando en la alianza con Larreta y demás. Me parece que es una posición, vos sabés que yo tengo profunda diferencia histórica con Massa, de hecho yo soy peronista, no soy del Partido Renovador, pero creo que ha tomado distancia de algunas cuestiones, sobre todo en la cuestión de la deuda y del tema exactamente. Julio, yo soy el director de Radio Güemes, en algún momento contaba hoy en un editorial que... Yo siempre los escucho a ustedes. Lo sé, tengo algún separador tuyo armado por ahí, pero contaba que, y esto no para personalizar, sino para manifestar relaciones ideológicas, que cuando nosotros nos jugamos con Antonio Novas y con Roberto Navarro y con muchos de los programas que pusimos en Radio Güemes, teníamos pauta, 10 días nos duró la pauta, nos tuvimos que mudar, estábamos a 20 metros del obelisco, tuvimos que mudarnos, porque claramente, y era el juego que había que jugar, y yo lo entendí de esta manera, junto con los tipos que están en Radio Güemes, que nos juntamos y dijimos, lo vamos a jugar cuando creíamos que políticamente había 4 años más de Macri, ¿sí? Porque hace 2 años atrás creíamos que había 4 años más de Macri, y bueno, tenía mucho más que ver con nuestra posición ideológica. Yo creo que vos le podés dar mucho más al peronismo. También creo mucho en la unidad, como buen peronista creo en la unidad. Y creo en la discrepancia, en la discusión, en el debate. Pero bueno, hay mucho más para adelante y estoy... convencido que tenés mucha capacidad, que hiciste mucho, y a veces hacer mucho se paga, siempre van a buscar para no solamente para cobrarte algunas cuestiones, sino para decirle a los que están, ojo con lo que hacen. Pero no tengo dudas de que el peronismo tiene que buscar desde su unidad encontrar los cambios que vos manifestaste en esta situación. Radio Güemes está abierta para vos, para cuando lo necesites, en el momento que lo necesites, y nada, y te están mandando un abrazo grande. Te agradezco mucho los conceptos y un abrazo enorme a la radio, que fue una compañera vital para mí, sobre todo el último año de prisión, y yo estoy de acuerdo con, como decía Néstor, unidad, sí, pero unidad en la convicción, no en sino es amontonamiento. Yo lo que estoy viendo ahora, que lo queremos amontonar para tener posicionamientos relativos favorables en lo personal, y eso está muy mal. El peronismo no es eso. No es eso, no es eso. Exacto. Yo aprovecho... Que Carrillo es una víctima nuevamente, fíjate vos, el nivel, lo lascivo que es el gorilismo, que se le agarra con un hombre que murió hace 40 años en el exilio, muerto de hambre en Brasil. Bueno, y eso es lo que quieren de nosotros. Julio, aprovecho para mandarle un saludo a la doctora Alessandra Minicelli, mujer que yo he visto con una tremenda entereza caminar la peregrinación del trabajo de tu libertad. Así que un abrazo para ella también. Y mi libertad se la debo a ella, porque la verdad que
hizo un trabajo enorme y nunca doblegó. Y además es una mujer de grandes convicciones, no la das vuelta, sino más. Julio, estás charlando con parte del peronismo, no estoy hablando de tu posición que está muy marcada en lo que dijiste. Estás hablando, no hablas con Cristina, pero hablas No, con la Roque hablo de vez en cuando, tengo algún contacto con ellos, es decir, no estoy totalmente vinculado con Gildo Infran, es un compañero de todas las horas. Vos sos un tipo de tuviste mucho poder, participaste activamente de la vida de los cambios que se produjeron en Argentina y esos espacios, ¿de qué manera los estás aprovechando? No, estoy trabajando mucho y sobre todo recibo mucho apoyo de ellos cuando salgo en los medios o algunas cuestiones. Ellos están gobernando y administrando, tienen que a lo mejor ser más cautos en algunas cosas, lo que no quiere decir que sean menos valientes. Claro. Y lo importante aquí es la convicción con la que se pelean y se dan las cosas. Creo que en Infran, en Zamora, hay muchos gobernadores, hay muchos valores en Alejandra Rodena, en la vicegobernadora de Santa Fe, un montón de intendentes que a lo mejor son ignotos para el público acá de Entre Ríos, de la provincia de Buenos Aires, con Alejandro Granado, en fin, con Jorge Ferraresi, con Mario C., como ve que son todas vertientes diferentes, pero claro, son todos claro. amigos, y con Mario Isi, amigos y compañeros con los que tengo un diálogo permanente y te diría casi cotidiano, y estoy muy orgulloso de que así sea. Bueno, se nos terminó el programa, te estamos agradeciendo por tu tiempo. Enrique ha sido muy importante para esta nota y nos dimos un gustito lindo, mi amigo. No, yo siempre, donde Enrique me pida que esté, yo voy a estar porque tengo un compromiso. El tipo que te visitó en la cárcel es como un padrino, ¿viste? Para uno es una relación extrafamiliar y es más que un amigo, si se quiere, porque sin conocerte vine a dar fe por vos y por lo que uno hizo, y compromiso con tu historia, con tu vocación y demás. Yo siempre le voy a estar muy agradecido a él y a todos los que me vinieron a visitar. Gracias. El agradecido soy yo, compañero. Un abrazo muy grande a todos, un abrazo a la audiencia. Muchas gracias a Radio Güemes y hay que apoyar ese radio y el emprendimiento de esa naturaleza. Abrazo grande, muchas gracias a los dos. Chao. Quédate en casa. Stay home.